Ya estamos grabando. Bueno, hay varios pendientes. Les he hecho llegar los resultados de algunas tareas. Ya también los resultados finales de su análisis de lectura. Y bueno, y ustedes me enviaron también la versión final de su calculadora, que no la he revisado. Les voy a dar una revisada de aquí al miércoles, y el miércoles seguimos platicando de eso. El miércoles les doy más detalles de lo que sigue con la calculadora, pero adelantándoles un poco la idea. A ver, permítanme un segundo, porque si no voy a tener aquí a un gato dando lata. Ya, les decía, el miércoles les doy más detalles, pero adelantándoles un poco, parte del trabajo que van a hacer con esta calculadora es toda la parte de cálculos, llevarla a funciones. Vayan viendo cómo, vayan viendo quizás ejemplos de cómo hacerlo. Les doy más datos el miércoles, que todos los cálculos, conversiones de centígrados a Kelvin sean una función, quizá la misma función incluya el cálculo inverso, ya verán cada uno su situación. También después les voy a pedir un código para evitar caer en errores si el usuario teclea mal la información, que Python no dé un error, también se lo van a incluir. Ya saben que es con un try y su except. Básicamente, en principio serían esos dos cambios los que van a ir haciéndoles. Si quieren irlo analizando, piénsenlo de aquí al miércoles, y el miércoles seguimos platicando del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de comenzar con los temas de hoy? Bueno. Bien, vamos a comenzar entonces. Hoy, que es solamente una hora, pues se lo voy a dedicar a los temas nuevos prácticamente. No más de eso hablaremos hoy. Voy a presentar la pantalla. Bien. En Classroom va a aparecer, todavía no está, pero yo creo que en el transcurso del día o mañana, esta presentación con el resumen de lo que vamos a estar platicando hoy y parte del miércoles, cómo hacer álgebra con Python. Ya saben, bueno, es un resumen, pero es un resumen más bien de lo que voy a estar tecleando ahorita en Spider, ¿sí? Pero bueno, para que quede una referencia, he preparado estos PDFs. Vamos a empezar a hacer álgebra con Python. Utilizamos el módulo SymPy, o SymPy más bien, y vamos a platicar los detalles más interesantes, los básicos también, de lo que podemos hacer con SymPy. Hasta ahora prácticamente todos nuestros problemas matemáticos, y es cuando los ha habido, pues han implicado la manipulación de números, pero ustedes saben desde la secundaria que podemos también plantear nuestros problemas en términos de símbolos y operaciones. Piensen en todas las X, todas las Y, que en su vida han manejado en problemas de álgebra. Bueno, ese tipo de matemáticas
las llamadas matemáticas simbólicas también se pueden trabajar en Python. Es un módulo SymPy el que nos permite escribir programas donde podemos expresar, y no solamente escribir y expresar, sino también evaluar expresiones matemáticas en términos de símbolos. Para comenzar, bueno, tenemos que avisarle a Python cuáles son nuestros símbolos. Y con esos ejemplos sencillos vamos a comenzar. Bueno, voy a quitar este PDF y voy a empezar a teclear lo que quiero que veamos en Spire. Como sucede con todos los módulos que hemos visto, que no son nativos de Python, no vienen con Python originalmente, hay que importarlos. Entonces el módulo SymPy, Symp por Symbolic, PI por Python, siempre tenemos que importar symbol, ¿sí? Y con symbol vamos a decirle a la máquina, pues, que nuestras variables van a ser X, Y, Z o la letra que ustedes quieran. Por ejemplo, antes de hacer cualquier cálculo, le tengo que decir que X va a ser las variables que voy a estar utilizando. Entonces, symbol entre paréntesis X, pero X entre corchetes, porque cuando yo tecleo una X, pues estoy tecleando una cadena. Entonces, SymPy de alguna forma esa cadena la convierte en un símbolo que puede manipular matemáticamente. Entonces, con ese renglón 2, ya le avisé a Python que X va a ser un símbolo algebraico. Entonces, ya puedo escribir, ya puedo usar mi teclado como calculadora, es decir, X más 1, y Python lo va a reconocer. X más 1 es 2 veces X más 1. Simplificó en lo posible. ¿Sí? Aquí le dije que X para mí asigno la variable X al símbolo X cadena, pero posiblemente en algún programa convenga y alguien diga, bueno, yo al símbolo X, a la cadena X la voy a nombrar, le voy a asignar el valor de A. Se puede, no lo acepta. Fíjense que si yo escribo ahora A más 1, lo reconoce y lo traduce a expresión algebraica 2x más 1, porque las A las va a reconocer como un símbolo, como una X que yo quiero manejar en álgebra. Lo escribí con A, lo traduce con X, pero esto ya es una expresión matemática, mientras que acá era una cadena. ¿Sí? Symbol lo que hace es convertir esa cadena a expresión matemática. Dirán, pues siempre si voy a teclear X, quiero que se guarde, que se le asigne X, pues es lo normal. Si por alguna razón te conviene alguna vez que sea A y te lo pase a X, se puede hacer, no hay problemas. No tiene que ser solamente X, yo puedo decir asignar o meter en el problema a Y, entonces symbol entre comillas Y me lo acepta, e igual puedo escribir Y más 1 y lo reconoce ya como 2Y más 1. Si en una expresión voy a utilizar tres variables algebraicas, X, Y y Z, entonces lo primero que tengo que hacer es escribir estos tres renglones para X, para y para Z. Y es precisamente lo que voy a hacer en este ejemplo. Por ejemplo, voy a decir, necesito trabajar con tres variables, entonces symbol, comillas, X. Esto es en apariencia siempre latoso, siempre hay que hacerlo al principio. Bueno, pero también puedes copiar ya nomás cambiarle Y,
luego volver a copiar y ya nomás cambiarle Z y Z, ¿sí? Entonces ya me aceptó X, Y y Z como variables. Y entonces puedo escribir cosas como X más X más Y más Y más Z. No es necesario los espacios que doy entre símbolos. Le estoy dando espacios para que sea más clara la escritura. X más X más Y más Y más Z, pues me lo entiende perfectamente como 2 veces X más 2 veces Y más 2 veces Z. Dirán, qué lata escribir 3 renglones para que me reconozca los símbolos X, Y y Z. También hay una opción en 3 renglones, en un solo renglón. X, Y, Z, y en vez de escribir symbol que inicia con mayúscula y en singular puedo escribir con minúscula symbols con S final, en plural, entre comillas, la X, la Y, la Z, cierro comillas, cierro paréntesis y me equivoqué en algo. Aquí escribí Z, una coma de más. Le quito esta coma. Ahora sí, Enter. Otra vez. Sí, ya, ¿dónde está mi error? Mi otro error está en el primer renglón. Yo importé symbol, pero no importé symbols. Entonces, siempre hay que estarlos importando. From Simpy import symbols. From Simpy import con T final. Import symbols. ¿Sí? Y ahora sí, X, Y, Z igual a symbols, todo minúscula, entre comillas, entre paréntesis X, Y, Z, cierro comillas, cierro paréntesis, y ahora sí me lo aceptó. Y bueno, de nuevo puedo escribir el X más Y más Y más Z más Z, más, de nuevo estoy escribiendo de más Z, y me lo reconoce como 2X más 2Y más 2Z. Bueno, también estos errores que sirvan de ejemplo de que si tu expresión no tiene sentido matemático, pues Python te va a marcar un error. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, puedo asignar cualquier operación algebraica que haga, le puedo asignar otra variable. Por ejemplo, puedo decir que X por Y más X por Y sea S. Me lo acepta. Imprimo S y S es 2 veces X por Y. O puedo decir que P es igual a X por X más X. Me lo acepta, escribo P y me imprime 2 veces X al cuadrado. Incluso ya puedo jugar algebraicamente con la S y con la P. Puedo decir, a ver, R es igual a P más S. Imprimo R. Y efectivamente, quien era P era 2X al cuadrado. Quien era S, 2X por Y. Entonces ahí está el resultado, 2X al cuadrado más 2XY. Eso es R. Entonces es muy útil asignarle otros nombres para hacer operaciones sin volver a repetir, sin volver a teclear lo que ya tecleamos una sola vez. Podemos factorizar y expander expresiones. Aquí hemos visto algo, por ejemplo, cuando yo escribo X más X más X más X más Z más Z, pues aquí ya lo factorizo en 2X más 2Y más 2Z. Entonces sí, es obvio que podemos factorizar. Pero para que lo haga formalmente, de nuevo del módulo Simpy, yo puedo importar la función factor
factor, y la función expand, factorizar y expandir. Voy a escribir una expresión, y precisamente la voy a llamar EXPR por expresión. Y es x elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado. ¿Sí? Me la aceptó. Si yo escribo EXPR, pues me la escribe tal como yo la tecleé, x al cuadrado menos y al cuadrado. Pero yo sé que esa expresión se puede factorizar. Entonces, si escribo factor, entre comillas, por expresión, vean cómo me la factoriza. X menos y por x más y. Es uno de los ejemplos de factorización clásicos del álgebra. Voy a guardar ese resultado con otro nombre. Factores. Entonces voy a repetir la operación. La operación factor sobre la expresión y el resultado se llama, de nuevo tecleé mal, la operación, no, el resultado se va a llamar factores, la operación es factor sobre la expresión y ya lo hizo. Factores ahora es el resultado de x menos y por x más y. Puedo hacer la operación contraria, le voy a decir que expand factores, entonces me va a regresar la función original, ahí está, x al cuadrado menos y al cuadrado. El mismo ejemplo, lo factoricé y luego hice la expansión. Aquí tengo otro ejemplo. Voy a reescribir mi expresión. Ahora mi expresión va a ser x al cubo más 3 veces 3 por x al cuadrado por y más 3 veces x por y al cuadrado más y elevado al cubo. Dejen ver si no me equivoqué. X al cubo más, que es la expansión de un binomio al cubo, 3x al cuadrado por y más 3 por x por y al cuadrado más y al cubo. Sí está correcta la expresión. Si la mando a imprimir, pues lo mismo que yo tecleé. Pero voy a decir que me la factorice y el resultado lo voy a llamar factores. Factores. Entonces, que aplique la función factor a mi expresión y voy a imprimir factores y ahí está x más y al cubo. ¿Sí? Lo factorizó. De nuevo la operación contraria, expand, vamos a expandir factores y ahí está la expresión que originalmente había tecleado. Si yo pido factorizar una expresión que no se puede factorizar, por ejemplo, vean esta expresión. La expresión es x más y más x por y. X más y más x por y. No se puede factorizar. Bueno, le puse expre, bueno, no importa, es el nombre. Simplemente excluirlo, ¿sí? Cuidarlo. El factor, voy a factorizar expre. ¿Sí? Esto es algo muy sencillo, un álgebra que a simple vista se ve que no hay forma de simplificar, de factorizar. Entonces me regresa la misma expresión, x por y más x más y. Le pedí factorizar, pero no hizo más que quizás reacomodar los términos, pero pues no hay nada que factorizar ahí. Uno de los detalles latosos de toda esta álgebra es, pues vean esta expresión medio difícil de leer, ¿sí? X asterisco asterisco al cubo más 3 asterisco X asterisco asterisco 2 asterisco X. Como se utiliza el asterisco para elevar una potencia y se utiliza el asterisco para multiplicar, pues estas expresiones en la forma en que escribimos en Python son a veces difíciles de leer. Tengo una opción para
para que me imprima de una forma más amigable, y es el pprint. ¿Sí? Pprint. ¿Cómo se utiliza? Fíjense, voy a escribir una expresión que sea x por x más 2 por x por y más y por y. ¿Sí? Ahí está mi expresión. De nuevo, de Simpy voy a importar otra función que se llama pprint. ¿Sí? Entonces voy a mandar imprimir esa expresión. Escribo, en vez de escribir solo print, escribo pprint y entre paréntesis la expresión. Y vean cómo me lo imprime. Utiliza dos renglones y eleva las potencias como una especie de supraíndice. Entonces esto es mucho más cómodo de leer. X al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Entonces, en todos nuestros programas que hagamos con álgebra, podemos, en vez de escribir el print, pues, simple, nomás ponle una P de más, pprint, y te va a imprimir los resultados con este otro formato. Veamos otro ejemplo. Voy a escribir otra expresión que sea 1 más 2 por x más 2 por x elevado al cuadrado. Esta es mi expresión. Pprint, entre paréntesis, expre. Y ahí está, x al cuadrado más 2x más 3. Hay otras opciones más avanzadas. Nada más voy a hablar de una más para que me acomode los resultados. From Simpy Import se llama init printing. Este init printing lo que más va a hacer, fíjense, escribo init printing y luego es más complicado de escribir, hay que tener una referencia para no equivocarnos, porque son órdenes que difícilmente nos vamos a aprender de memoria. Order es igual, entre comillas, rep lex. Este rep lex quiere decir en forma inversa a cómo se escribió. Entonces, una vez que mandé llamar este init print, si vuelvo a escribir pprint expre, pprint, no solamente print, pprint expre, si fue expre, sí, si fue expre. Entonces, vean cómo me lo acomoda primero el término que no está multiplicado por x, luego el de 2x y al final el del x al cuadrado, ¿sí? Al contrario de como yo lo había tecleado. Quizás es más lata escribir todo que lo que hace, porque a mí, en lo personal, me da lo mismo trabajar con esta línea que con la línea 46, que con la línea 49, pero si para alguien es importante, pues ahí está esa opción de escribir en un orden diferente. Dejen regresarme un momento al PDF. Fíjense, todo lo que acabo de teclear es lo que está aquí. Bien, pero veamos. Quiero desarrollar una serie. X más x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 3, más x a la cuarta sobre 4, más hasta cualquier número n. Vamos a escribir un programa que le pida al usuario el valor de n y entonces imprima la serie. Si le escribo el valor de 50, que me desarrolle los 50 términos. X va a ser el símbolo, n va a ser un número entero introducido por el usuario, y pues en general ustedes ven la forma de la serie, pues es xn más n, ¿sí? Vamos a escribir el programa, pero lo vamos a hacer en forma de programa. Vamos a escribir aquí. Entonces, primero una nota, un programa que imprime la serie, y la serie es x más x al cuadrado. A ver, ya me confundí. Si es esa, x al cuadrado, pero
sobre 2, etcétera, etcétera. Sí, sí es esa. X al cuadrado sobre 2 más X al cubo sobre 3, etcétera, etcétera, hasta que llegues a X elevado a la N sobre N. Esa serie quiero desarrollar. Primero en mi programa, importar SIMPy. Y voy a llamar SIMPy y en SIMPy importar symbol para asignar la X como un símbolo y pprint para que el resultado tenga una mejor presentación. Y lo voy a escribir en forma de función, una función que imprima series. Se va a llamar series imprimir. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir un número que lo va a teclear el usuario. Es decir, yo quiero que desarrolles 5 términos, 7, 10, 15, 20 términos. Lo primero es asignarle a X, asignar a X como símbolo algebraico. ¿Sí? Y luego voy a desarrollar una serie que le voy a llamar series y su primer término es X. ¿Sí? Entonces el primero lo tecleo. El segundo se va a ir añadiendo con un ciclo para cada i y es un contador en el rango de 2. No empieza en 1 porque el de 0 no existe, ¿sí? O sea, no voy a sumar 0. El de 1 ya lo escribí aquí. Entonces voy a iniciar con con el de 2, que es x al cuadrado entre 2. Entonces en el rango de 2 hasta el último que es n, pero si lo dejo así, ignora n, entonces hasta n más 1 vamos a hacer lo siguiente. A las series le va a añadir lo que ya teníamos series, que en principio es una X, y le va a sumar la X elevada a la I, cierro paréntesis, entre I. ¿Sí? Y lo va a hacer 2, 3, 4, 5 veces hasta que termine. Ya que terminé, a ver, aquí tengo un problema de corchetes. Son paréntesis. Es un solo paréntesis, está bien. Creo que está bien. Y voy a mandar a imprimir el resultado. Pprint, ¿qué va a imprimir? Por la serie. Bueno, le puse plural, series completas. Aquí como que no me cuadra los espacios. Dejen ver. Si hay algo que no cuadra, pero vamos viendo si me da errores más tarde. Y escribo el programa principal. Programa principal, en donde le voy a pedir al usuario que me dé ese número n. Ese número n va a ser un número entero. Input, entonces le digo, le mando el aviso de número, teclea el número de términos que quieres desarrollar en la serie. Serie, 2 puntos, espacio y cierro corchete. Y entonces ese número, series, ¿cómo se llama mi función? Series imprimir, lo mando a series imprimir y es la n y se acabó. Vamos viendo si me funciona el programa o me marca algún error. Sí, insisto, tengo problemas con línea 8. From SIMPy import symbol, pprint
Creo que traigo estoy arrastrando en todos los renglones un error de... Vamos a ver bien. De corchet, no, de sangrías. Sigue, vamos viendo. F5. A ver, alguien que me ayude a encontrar el error. From Simpi. Aquí hay un espacio, ¿sí? Este espacio no tendrá por qué estar. Desde el renglón 8, vean. Sí, estuve arrastrando un espacio desde el renglón 8. Ahora sí. Sí, fue eso. F5. Le pregunta al usuario el número de términos que quiere desarrollar. Le digo que 5. Y ahí está. X más X al cuadrado sobre 2, más X al cubo sobre 3, más X a la cuarta sobre 4, más X a la quinta sobre 5, y desarrollado en un formato dado por el pprint. F5, si pido espacios, un valor alto y se me acaba el espacio, ¿qué sucede? 20, pues se pasa al siguiente renglón, pero sigue sumando. ¿De acuerdo? Entonces ahí está nuestra serie impresa. El detalle es, me gustaría sustituir valores y que me dé un resultado. Claro que también lo vamos a poder hacer. Ahorita regresamos a este programa para completarlo y que me calcule valores. Pero primero dejen hacer unos ejemplos por fuera. Por ejemplo, si yo tengo la expresión x por x más x por y más x por y más y por y, la mando a imprimir. Fíjense, este error, no es error, pero estos mensajes molestos de Spider los estoy teniendo desde ayer. Bueno, ahorita todo esto ignórenlo. Fíjense que mandé a imprimir la expresión y y al cuadrado más 2xy más x al cuadrado, porque tengo activa la opción de pprint. Ahorita hago algo para quitar esos mensajes, pero antes vean este renglón. Quiero el resultado de que a esa expresión que se llama expre sustituya .subs los siguientes valores. Entre paréntesis y entre llaves voy a escribir lo siguiente. Quiero que las x sean igual a 1. Entonces escribo x2.1. Y quiero que las y sean igual a 2. Entonces, coma y2.2. Eso va a hacer que sustituya x igual a 1. O sea, va a ser un 2 por 2, 4, más 2 por 1, 2, más 2, 2, 2 por 2, 4, y luego 1 por 1, 1. ¿Sí? Esto me va a dar un 9. Ya lo hizo, pero no he mandado imprimir resultados. Escribo res. Disculpen todos estos renglones de avisos, pero ahí está el 9. ¿De acuerdo? Entonces vean este renglón, en el PDF que está en Classroom, obviamente no están estos mensajes, lo pueden ver más claro. La respuesta, lo que hice fue ir a la expresión que se llama expre y sustituir x igual a 1 y y igual a 2. Y me da el resultado que corresponde a 9. Permítanme 3 minutos.
Voy a cerrar el Spider. Esos avisos que me está mandando Spider son de cosas que no van a estar disponibles en las próximas versiones de Python. Pero lo que no tiene sentido es que cada que le pido un resultado, después de algo que sucedió, me los está avisando, me los está recordando. Ayer ya me sucedió y pues lo corregí cerrando Spider y volviéndolo a abrir. Lo que sí me di cuenta, si ustedes manejan Spider, es que acaba de salir una actualización de Spider y espero que corrija este error. Aunque muchas veces los errores son porque yo tengo una máquina Mac y entonces solo los errores les aparece a quienes trabajan con la versión de Spider de Mac. Generalmente quienes trabajan en una máquina de Windows, esos errores son más raros. Entonces, quizá no les esté sucediendo a ustedes, pero sí yo voy a tener al rato que actualizar el Spider. Bueno, entonces vieron que sustituí. Fíjense, Spider 503 está disponible. Ya después lo actualizo. Sustituí valores en una expresión y me hace los cálculos. Voy a... Permítanme. Creo que no lo incluí en el PDF, pero después lo incluyo. Sí. Voy a completar este programa de imprime la serie y dame valores. Permítanme otra vez un minuto para correr ese programa. Que no sé dónde quedó, déjenme buscarlo. Aquí está. Vean, este programa es básicamente el que escribí hace un momento. El renglón 8, el 10, el 2, el 13, hasta el 16 es prácticamente lo mismo. Las diferencias están en el 18 al 20. Observan que sucede en el 19 y en el 20. Voy a resolver la serie, entonces elijo una variable que se llama valor de series. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a la serie que se llama series y va a sustituir el valor de X que el usuario teclee. O sea, va a tomar como X valor.
Y X valor, ahorita lo vemos aquí abajo en el programa principal, va a ser algo que va a teclear el usuario. Entonces va a imprimir el valor de la serie en 0. ¿Quién es 0? X valor. Y va a ser igual a 1. ¿Quién es 1? El valor de la serie, el resultado de sustituir que está en el renglón 19. Entonces esto necesita de un programa principal. En el programa principal, el renglón 26 ya estaba escrito. ¿Cuántos términos quieres que desarrolle la serie? 5, 6, 7 o 20. Y hay una nueva pregunta que es el renglón 27. El valor de X que vas a sustituir en la serie, ¿sí? Y entonces, la otra diferencia importante es que ahora la función recibe dos valores. N, en cuántas partes va a desarrollar la serie y qué X va a sustituir. La N se pregunta al usuario en el renglón 26, X valor se pregunta en el renglón 27. Entonces, ese par de números los mando a la función que se llama series imprimir. N, el número de términos que voy a desarrollar la serie, puede ser, no, debe de ser un número entero. Y el valor de X, ese sí puede ser un flotante, no tiene por qué ser necesariamente un número entero. Voy a correr el programa. Y aquí está la primera pregunta. ¿Cuántos términos quieres desarrollar la serie? Le digo en 5 términos. ¿Qué valor de X vas a sustituir? No tiene que ser un entero. Yo quiero que X sea, por ejemplo, 1.2. Enter. Y ahí está. La serie en álgebra desarrollada en 5 partes y el valor de la serie. Valor de la serie en 1.2 es igual a 3.5120. ¿Sí? Entonces, con punto subs de sustituir es cómo podemos sustituir valores en nuestras expresiones algebraicas. Ya por último, todavía son varias cosas las que vamos a poder hacer, pero nos queda poco tiempo. Por ejemplo, podemos pedirle al usuario que teclee la expresión, porque hasta ahorita nosotros hemos tecleado nuestras propias expresiones, pero podemos hacer programas en donde el usuario teclea sus expresiones. Vamos a resolver ecuaciones, vamos a resolver ecuaciones numéricas, pero también vamos a resolver ecuaciones de una función, una variable en función de otra variable. Vamos a poder resolver sistemas de ecuaciones y al final también vamos a poder imprimir nuestras funciones. Ya ahorita nomás me da tiempo para un ejemplo más, que es convertir cadenas de expresiones matemáticas. Es decir, preguntarle al usuario con qué expresión matemática quiere trabajar. Para eso voy a importar de SIMPy, voy a importar la función simplify, ¿sí? El módulo se llama simpy, pero la función se llama simplify. ¿Qué me permite hacer? Yo voy a trabajar con una expresión, pero no sé qué expresión. Se la voy a preguntar al usuario. Input. Escribe una expresión matemática. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces aparece la pregunta, escribe una expresión matemática y el usuario pues va a teclear x al cuadrado más 3, x al cuadrado, sí, más 3 por x más x al cubo más 2 por x. Aquí es importante darnos cuenta que uno como usuario está tecleando una cadena. ¿Sí? La voy a desplegar expre. Fíjense, está entre comillas. No es una expresión algebraica, no es una expresión matemática. Ahorita es, hasta ahí es una cadena y lo notamos porque está entre comillas. Entonces, con esta función simplify, ¿sí? La voy a convertir en expresión algebraica. Voy a decir, a ver, esa expresión que es cadena, con simplify, conviértela
a expresión matemática y ya lo hizo. La voy a mandar a imprimir y van a ver que ya no me va a imprimir esta salida 4, ya me va a imprimir algo diferente. Ya me imprime, bueno, lo reacomodó x al cubo más x al cuadrado más 5 por x, lo reacomodó, lo simplificó, hizo sus sumas, ya no está entre comillas, ya es una expresión matemática, ¿sí? Y ya puedo hacer operaciones, por ejemplo, puedo multiplicar, ya puedo hacer operaciones, sí, puedo multiplicar 2 por expre, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Pues 2 por x al cubo, más 2 por x al cuadrado, más 5 por 2, 10 por x. ¿De acuerdo? No he utilizado los pprint, pero no están tan difíciles de entender. Entonces, aquí nos quedamos hoy, pero guarden en mente ese detalle. Cuando yo le pregunto al usuario aquí en terminal, o como veremos la próxima clase en programas, cuando yo le pregunto una expresión, el usuario está tecleando sin saberlo posiblemente una cadena. El programa, el programador tiene que convertir esa cadena a expresión algebraica para ya poderla tratar con matemáticas y hacer operaciones. El miércoles continuamos con ese tema. Vamos a pedirle al usuario que teclee dos expresiones y las vamos a multiplicar. Ahora, otro detalle que también vamos a revisar el miércoles es que para el usuario es muy fácil que se equivoque, ¿sí? A la hora de estar tecleando las expresiones es muy fácil equivocarse. Si como programadores lo hacemos tantas veces, pues como usuario también es muy fácil que se equivoque. Entonces en nuestros programas vamos a tratar de dejar un código, un try y un except para cuando se equivoque no nos marque error y le avisamos al usuario que tuvo un error en la expresión que tecleó. Eso también lo vamos a revisar. Bueno, ¿preguntas? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, entonces este próximo miércoles terminamos introducción al álgebra en Python. Seguimos hablando del proyecto. Posiblemente para entonces tengan otras tareas calificadas y si hay dudas también lo platicamos. Ahora que han estado recibiendo calificaciones de tareas, también se pueden dar, no sé si ya se dieron cuenta, pero estoy subiendo programas con la solución o con una posible solución al programa, a la tarea que se les pedía. Y vamos a ver otro tema que es otro tipo de arreglos de datos en Python, muy parecidos a los diccionarios, pero que son, bueno, en inglés son los sets, en español podríamos decirle que son los conjuntos, ¿de acuerdo? También vamos a hablar entonces de conjuntos. Dejen dejar de grabar.